Gracias, doctor Juan Martín, por sus palabras. Efectivamente, como usted lo dijo y lo cito, la infraestructura llegó para quedarse. Y vuelvo y lo cito en su discurso, es destacable el exitoso proceso de modernización y actualización del marco normativo de este sector. Y lo vuelvo a citar por tercera vez, hace 10 años habría sido difícil vislumbrar la transformación en materia institucional en este sector. Voy a tomarme la libertad porque, como usted bien lo dijo, es mi octava ocasión en que estoy en este Congreso y la última. He asistido 10 veces a este Congreso, tal vez el más importante, porque usted ha hecho una gran labor, doctor Juan Martín, de colocar este foro como tal vez el más importante que se realiza en el país todos los años. Y quiero compartir con ustedes cómo fue que se pensó, se planeó y se ejecutó esto que usted bien denomina, doctor Juan Martín, esta revolución de la infraestructura. Siempre es bueno planear y siempre es bueno crear las condiciones adecuadas para que esos planes se puedan realizar. Yo he sido toda la vida un estudioso o un aficionado a las biografías. Me encanta leer sobre los grandes personajes y tengo 3 en particular que, leyendo sus vidas, sus biografías, me han aportado y he seguido ejemplos de cada uno de ellos. Uno de ellos fue el presidente Lincoln. El presidente Lincoln hizo algo que yo le copié cuando salió elegido. Llamó a sus rivales a ser parte del gobierno. Yo hice exactamente lo mismo. Llamé a quienes habían sido mis rivales en la campaña del 2010 para ser parte del gobierno y así tener gobernabilidad. Y afortunadamente durante todos estos años esa gobernabilidad nos ha permitido dar resultados. Más de 13 reformas constitucionales, más de 485 leyes, reformas constitucionales que han tenido muchísimo que ver con el desempeño de la infraestructura, la reforma a las regalías, la reforma que introdujo en la Constitución el concepto de sostenibilidad fiscal. De manera que ese sentido práctico de Lincoln en la política lo hemos copiado. De Churchill, yo diría que lo que más le aprendí, o por lo menos más le admiré, fue una palabra que él utilizaba muchísimo: perseverar. Y hacer lo correcto, así sea impopular. Y él terminó su vida política, paradójicamente, ganando la guerra y perdiendo las elecciones. Pero siempre perseveró y siempre quiso hacer lo correcto. En el caso de Roosevelt, él tenía siempre una visión de largo plazo. Le tocó uno de los periodos más difíciles económicos de la historia, la Gran Depresión, salió de ella con esa visión de largo plazo a través de la infraestructura. Y luego le tocó la guerra, ganar la guerra y conseguir la paz. Y esos 3 personajes tienen eso en común: consiguieron la paz para sus pueblos. Este último, Roosevelt, lo recuerdan más en Estados Unidos por la infraestructura que por la paz. En mi caso personal, tuve una experiencia que quiero compartir con ustedes al comienzo de mi vida pública, hace 28 años. El presidente César Gaviria me entregó un decreto
para que abriera la economía, la apertura económica. Éramos una economía muy cerrada. Ese decreto que me nombraba a mí ministro de Comercio Exterior, lo puse en marcha y me acuerdo que fuimos en esa época a Nueva York a una conferencia para atraer inversión para Colombia. Y estábamos en medio de la inversión, de la conferencia, y nos llegó la noticia que había habido un bombazo en Bogotá. La conferencia para atraer inversionistas, por supuesto, fracasó. Y uno de los presidentes de las empresas que estaban allá me dijo, mire, ministro, mientras esa guerra en Colombia perdure, ustedes nunca van a poder realmente atraer inversión. Eso me quedó sonando muchísimo. Llegamos a Colombia y estábamos en el proceso de ver cómo íbamos a trazar esa hoja de ruta para abrir la economía y volvernos competitivos. Trajimos al gurú de ese entonces de la competitividad, al profesor Michael Porter. Llegó, nos dio una serie de conferencias y ahí salió a relucir el atraso que teníamos en materia de infraestructura. Eran dos frenos de mano que tenía Colombia: la guerra, el conflicto armado y el retraso en la infraestructura. Recuerdo muy bien que uno de los primeros pasos que dimos fue la privatización de los puertos, porque hasta ese entonces, también recuerdo muy bien, el café que se cargaba en los puertos, comenzaba a cargarse en contenedores, pero los empleados de los puertos se sentaban a ver cómo cargaban el café, pero cobraban como si cada uno seguía cargando el bulto del café y lo colocaba en el buque. Ahí fue cuando comencé a pensar en la necesidad de tener paz y de tener una buena infraestructura. Volviendo al ejemplo de crear las condiciones, ¿cuáles eran las condiciones para lograr una paz? Desde ese entonces comenzamos a tratar de identificarlas. Fueron las siguientes. Había que modificar la correlación de fuerzas militares a favor del Estado e iniciamos un proceso de fortalecimiento de las fuerzas desde ese entonces. Luego el Ministerio de Defensa les dimos unos recursos, luego el Ministerio de Hacienda también, de Defensa, ustedes mismos contribuyeron de qué forma con el impuesto al patrimonio. Había que convencer también a los comandantes de la guerrilla que era para ellos buen negocio negociar la paz en lugar de mantenerse en la guerra. Así fue como creamos toda una serie de operativos especiales, le hicimos una reingeniería a la inteligencia y comenzamos a darle a lo que mi antecesor llamaba la cabeza de la culebra, o sea, a los objetivos de alto valor. Otra condición necesarísima para lograr la paz en cualquier guerra asimétrica del mundo de hoy era el apoyo regional. Lo conseguimos después de una diplomacia que nos tocó utilizar con mucha creatividad. Una agenda concreta. En el Caguán la agenda había sido todo lo que la guerrilla había esbozado como sus aspiraciones, 198 puntos. Nosotros dijimos, no, para terminar el conflicto es una agenda concreta, corta y solamente para la transición. No vamos a hacer la revolución por decreto. Durante año y medio negociamos esa agenda concreta, la anunciamos en Oslo, negociamos durante 5 años, perseveramos y mañana vamos a completar el primer año después de haber firmado el acuerdo definitivo del fin del conflicto con las FARC. Y gracias a ustedes. Y gracias a ustedes, porque ustedes desde el comienzo, usted lo mencionó, Juan Martín,
estuvieron apoyando este difícil proceso, porque hacer la paz, créanme, es mucho más difícil que hacer la guerra. La infraestructura. ¿Qué condiciones necesitábamos para tener una buena infraestructura, para dar ese salto? Necesitábamos paz. La paz es una condición necesaria para poder desarrollar una buena infraestructura. Necesitábamos una economía sólida, confiable, confianza inversionista. Necesitábamos una nueva y buena institucionalidad. Y necesitamos eso que Churchill también mencionaba con tanta frecuencia, la necesidad de pensar en grande, tener objetivos ambiciosos. Esas 4 condiciones eran necesarias para dar el salto en la infraestructura. Y así comenzamos a crear esas condiciones. Bajar el riesgo país y subir el prestigio país. En materia de economía sólida, la gobernabilidad nos dio la oportunidad de pasar reformas que generaron esa confianza. Y hoy, sin duda alguna, tenemos una economía mucho más sólida de la que teníamos al comienzo del gobierno. La regla fiscal, lo que hemos hecho en materia de acceso a los mercados. Acuérdense que hace 7 años nos tenían bloqueados los tratados de libre comercio en el Congreso norteamericano, en el Parlamento Europeo, estábamos en todas las listas negras, todo eso lo fuimos corrigiendo. Hoy tenemos acceso privilegiado, sin aranceles, en 65 países, 1.500 millones de consumidores. Eso es muy atractivo para cualquier inversionista. Nos dieron el grado de inversión, nos subieron la calificación 2 veces. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos financiar todos los proyectos a menor costo. El costo del capital ha bajado a la mitad. Al comienzo del gobierno, el costo del capital para el gobierno era de cerca de 7,38% el interés, hoy es del 3,82%. Eso es lo que nos cobran por prestarnos dinero. Ayer mismo el vicepresidente del Banco de Bogotá, en un seminario de ANIF Desarrollo, dijo que el sector privado, en lo que va corrido solamente de este año, se ha ahorrado 3,2 billones de pesos por la baja en las tasas de interés. Tenemos una inversión que es la condición necesaria para el crecimiento futuro del 27,5% como porcentaje del tamaño de la economía. Es la tasa más alta en la historia de Colombia. La recibimos con el 23%, está en el 27,5% y es la más alta de toda América Latina. La inversión extranjera directa sigue llegando. El año pasado, mientras en América Latina bajó 7,9%, en Colombia subió 15,9%. Y la situación de la economía fue tan robusta, o es tan robusta, que el golpe más severo que hemos recibido, el choque externo más duro desde la época de la Gran Depresión, con la baja de los precios del petróleo, lo pudimos resistir sin sacrificar inversiones claves, entre ellas la de la infraestructura. Requeríamos, segunda condición, una nueva institucionalidad. Como dijo Juan Martín, desaparecimos el INCO, lo liquidamos, era irrecuperable, era una cueva de ladrones. Lo mismo hicimos con otras instituciones, con el DAS, con el Seguro Social. Creamos la ANI con el criterio de tener una institución que pudiera planear bien, ejecutar bien, que se convirtiera en cierta forma en un banco de proyectos estructurados, porque aquí no existía la cultura de la estructuración de proyectos. Creamos la Financiera de Desarrollo Nacional, que nos permitiera apalancar recursos, que nos permitiera que esa institución inclusive participara en el capital de las empresas, de los concesionarios, y pensamos en grande también
para efectos de qué es lo que vamos a hacer. Nos diseñamos un modelo multimodal, con criterios de eficiencia logística, de competitividad, que conectaran las regiones claves del país, las regiones estratégicas, que uniera a Colombia. Un plan multimodal, un plan de infraestructura muy ambicioso, que uniera el norte con el sur, el oriente con el occidente, que uniera las tres ciudades principales con los puertos principales, y estamos en este momento conectando exactamente lo que estábamos planeando desde el principio. Bogotá con Buenaventura, con Cartagena, Medellín con Urabá, los llanos con el Caribe, con el Pacífico. El sueño que tuvimos, que yo tuve cuando comenzamos a abrir la economía, los primeros dos países con los cuales negociamos tratados de libre comercio fueron Venezuela y Ecuador, en el marco de lo que entonces se llamaba el Pacto Andino. Y yo decía, pero lo ideal es conectar todo esto con carreteras buenas. Ese sueño ya es una realidad. Ustedes vieron el puente San Miguel-Santana, después sube a Mocoa, Pitalito, Neiva, Girardó, Puerto Salgar, Yondó, Bucaramanga, Pamplona, Cúcuta, y el puente de Tienditas, que no hemos podido inaugurar por razones obvias. Pero ya está, todo eso construido o en construcción. Es un ejemplo de la realización de esos sueños. Nos propusimos también utilizar la gobernabilidad para pasar leyes importantes. La ley anticorrupción, ahí se prohibió contratar sin tener los proyectos debidamente estructurados. La ley que mencionó Juan Martín de las APPs, el marco legal para las concesiones modernas, que entre otras cosas introdujo el pago por resultados y eliminó los anticipos. La primera ley de infraestructura, que se diseñó con una comisión que creamos de gente muy conocedora del tema, con visión de largo plazo, una comisión que en ese año, el año 2013, prácticamente redactó el proyecto de ley, y estoy de acuerdo que se quedó cortica, pero fue una ley que nos dio instrumentos, nos facilitó la ejecución de los proyectos, por ejemplo, en la compra de los predios, que era un dolor de cabeza, como hoy es un dolor de cabeza las consultas previas. La segunda ley que acabamos de hacer aprobar en el Congreso, que también es un aporte importante, los pliegos tipo, sobre todo para las regiones, para combatir la corrupción. Despeja además las dudas para la liquidación de los contratos, algo que el sector financiero estaba pidiendo a gritos. Esta locomotora o esta revolución comenzó con una gran dificultad, la ola invernal del 2010, el fenómeno de la Niña, el peor de nuestra historia, un diluvio nacional. En ese momento teníamos avalanchas, deslizamientos en el 90% del país. Y ahí también nos dimos cuenta lo vulnerables que somos frente al cambio climático. ¿Y cuáles eran los que pagaban los platos rotos? Pues la infraestructura. Y ahí también creamos una institucionalidad nueva, creamos un fondo de adaptación para efectos de atender la ola invernal. Creamos una institución nueva, Colombia Humanitaria, hizo más de 9.000 obras, se invirtieron más de 5.3 billones de pesos, una institución que se liquidó una vez cumplió con su cometido, pero dejamos otras, reunimos a mucha gente internacional para ver qué podíamos aprender de cada país y establecimos el sistema de gestión de riesgos y manejo de desastres, que está funcionando muy bien y que nos ha permitido reducir sustancialmente los efectos de las lluvias, los efectos de los desastres naturales.
y a través del Fondo de Adaptación hemos venido haciendo inversiones muy cuantiosas y muy importantes. Más de 1.715 proyectos con inversiones superiores a los 6,5 billones de pesos. Pero esa dificultad, como dicen, que la adversidad forja el carácter, también nos fortaleció y nos entusiasmó, nos impulsó a hacer mucho más en materia de infraestructura. Y esa revolución, esa locomotora está en plena marcha. No voy a repetir lo que ustedes conocen de memoria, lo que el doctor Germán Cardona les explicó el día de ayer, lo que el director de la ANI también. Simplemente subrayar algunas cosas. La inversión total en infraestructura, cuando uno suma todo, supera los 90 billones de pesos. Por supuesto, el componente más importante es el de las 4G. 32 concesiones en marcha. Este solo proyecto es tal vez el proyecto, lo dijo la IFC, más ambicioso de un país emergente. Es 5 veces lo que costó el Canal de Panamá. Y uno está ya viendo los resultados. La semana pasada estuve con el doctor Luis Carlos Sarmiento y el doctor Mariño poniendo en funcionamiento 11 puentes y 4 túneles en la vía de Bogotá a Villavicencio. Ya hay 20 túneles operando solamente en esa vía. Está un ejemplo que yo uso mucho, las autopistas de la prosperidad en Antioquia. Estaban diseñadas cuando llegamos al gobierno, pero superficialmente decían que iban a costar 1.4 billones de pesos. Yo me comprometí, vamos a construirlas. Cuando las estructuramos debidamente, costaban 10 veces más. Sin embargo, dijimos, esto vale la pena. Esto tiene un efecto no solamente para Antioquia, sino para todo el país muy positivo. Y están en plena marcha. Medellín-Urabá. Hoy una tractomula gasta hasta 12 horas, gastaba hasta 12 horas, se va a tomar 6 con Mar 1, Mar 2. Es decir, hemos hecho en esta revolución muchísimas cosas ya. Y vamos a cerrar este año, 2017, con más de 1.650 kilómetros de dobles calzadas ejecutadas. 1.650 kilómetros es como ir de Bogotá a Medellín 4 veces. Y cuando recibimos el gobierno, ¿cuánto se ha construido en toda la historia? 1.000 kilómetros de dobles calzadas. En todo el tiempo que se han construido dobles calzadas en el país, se han construido 1.000. En lo que va recorrido este gobierno, 1.650. Y yo tenía un sueño también, y yo decía, y se lo decía al doctor Juan Martín hace mucho tiempo, ¿por qué es que nosotros en Colombia no podemos tener eso que los italianos llaman las autoestradas, o que los alemanes llaman las autobahns, con túneles, con viaductos, si somos un país con una geografía terrible, llena de montañas? Pues nos propusimos construir las carreteras con esas especificaciones, con puentes y viaductos. ¿Cuál es la diferencia? Alguien me pregunta entre un puente y un viaducto. Alguien decía que el viaducto es un puente que se le robaron el río, es prácticamente lo mismo, pero ahí hemos hecho un esfuerzo enorme. En estos 7 años hemos construido 135 puentes y viaductos. El más largo hasta el momento es el puente de Gambote, sobre el canal del Dique, 680 metros. Dentro de muy poco lo va a desbancar el puente Yatí-Bodega, 2.3 kilómetros de largo. Ese atraviesa el río Magdalena y une a Monpós por primera vez en su historia con el resto del país.
el puente más alto, que es el puente Isgaurá en Santander, 150 metros de alto. Estará listo en junio del año entrante. El viaducto más largo hasta ahora es el de Gualanday, entre Girardot e Ibagué, 600 metros, pero ese rápidamente va a ser desbancado por uno que ustedes ven aquí en Cartagena, el de la Ciénega de la Virgen, 4.7 kilómetros, que estará listo en junio del año entrante. Y en el año entrante, 2018, vamos a entregar 66 puentes adicionales, y en total serán 36 kilómetros de puentes. Es como ir del Ministerio de Transporte a Facatativá, allá en Bogotá. Ese Ministerio de Transporte que el domingo pasado demolimos, también ahí creando una institucionalidad nueva, la agencia inmobiliaria Virgilio Barco, que se creó para hacer renovación urbana y que vamos a hacer la renovación urbana para Bogotá más ambiciosa en la historia de Bogotá y en la historia de Colombia. Y eso ya está en marcha. En túneles, los túneles que son tan difíciles, ustedes lo saben mejor que nadie. En estos 7 años hemos puesto al servicio de los colombianos 45 túneles, 45. El más largo, el túnel Renacer, en la vía al Llano, lo recorrí la semana pasada, 4.3 kilómetros. Lo va a desbancar el túnel de su región, doctor Juan Martín, Muraló Lobo Guerrero, 5.3 kilómetros. Y a ese lo va a desbancar otro túnel todavía más largo, que es uno que estamos construyendo con la Gobernación de Antioquia, que es el túnel del Toyo, que va a tener más de 10 kilómetros en la vía entre Medellín y Urabá, rumbo al nuevo puerto que se va a construir a partir del año entrante. El año entrante vamos a entregar 21 túneles adicionales, serán más de 31 kilómetros en túneles, es como ir en un túnel de Honda a Guaduas. Y esto se ha logrado hacer gracias a quienes, a ustedes, a los ingenieros colombianos, a los constructores colombianos. Y yo lo he dicho en muchos escenarios, nuestros ingenieros no tienen nada que envidiarle, todo lo contrario, tienen mucho que enseñarle a los mejores ingenieros del resto del mundo. Es mucho más difícil construir un túnel en Colombia que en los Alpes. Somos unas montañas jóvenes en formación y la ingeniería colombiana también es muy creativa. Yo recuerdo muy bien, recién llegado a la presidencia, que me dijeron, uy, hay un problema por allá en Villeta, insoluble. Llevamos 10 años y hemos invertido más de 30.000 millones de pesos y no hemos podido resolver un caso que se llama el túnel del Cune. Aquí está el doctor Mario Huertas, que de pronto nos puede decir qué fue lo que hizo usted allá, porque es un ejemplo de la creatividad y de que por qué los colombianos inclusive podemos, porque los que no habían podido resolver el problema eran extranjeros. Doctor Mario, ¿por qué no nos cuenta qué fue lo que hizo allá? Póngale. Gracias, señor presidente. Pero antes quiero aprovechar este momento para agradecer el apoyo que dio su equipo bajo su liderazgo para poder admitir este riesgo, no solamente de ingeniería, sino financiero, de estas obras que usted nos ha dado hoy en sus explicaciones y en sus comienzos. Al ministro Cárdenas, que fue una pieza fundamental. Pero, doctor Mario, cuéntenos, es que usted es el protagonista, usted es el protagonista. 2 minutos. Y al ministro Cardona, agradecerle también sus palabras, su apoyo, y qué bueno que al final de este mandato vino a apoyar la ingeniería nacional. Todos debemos partir de que como ingenieros debemos tener un ingenio,
y eso fue lo que hicimos allí. La ingeniería no puede estar peleando contra la naturaleza, hay que entenderla. Y ese planteamiento se lo hicimos a usted, señor presidente, que nos dejara hacer un túnel de arriba hacia abajo. La explicación fue, explíqueme porque no entiendo. Yo sé que los túneles se hacen perforando montañas. Le dije, hay un deslizamiento de 1 millón de metros cúbicos y hay 500 metros comprometidos hace 10 años. Esto no puede permitirse en una ingeniería nacional. Vamos a desarrollarlo. ¿Qué hicimos? Organizamos unos Keyson, organizamos sin movilizar ese deslizamiento, apuntalamos esa parte, aprovechándonos de que el talud se sostenía propio. Después hicimos unas bóvedas prefabricadas y con ese sistema fuimos avanzando dentro del deslizamiento y cuando ya tuvimos una compensación, allí perforamos y limpiamos todo el deslizamiento y encontramos ese túnel. Usted tuvo la gentileza de inaugurarlo y de creer. La Ingeniería Nacional tiene toda la capacidad y seguimos hacia adelante, señor presidente. Ese es un ejemplo de lo que ustedes... Es un ejemplo de lo que ustedes están realizando, porque el gobierno es simplemente un facilitador. Ustedes son los que están creando esa infraestructura. Inclusive el doctor Mario también está construyendo este viaducto de la Ciénaga de la Virgen y me explicaba el otro día que está utilizando la tecnología más moderna del mundo, donde se garantiza que ni una gota de cemento va a caer y va a afectar el medio ambiente. Hemos también recorrido el país y los campesinos y los agricultores nos dicen, presidente, qué maravilla que usted esté conectando el país, pero necesitamos las vías para conectarnos con esas arterias, vías terciarias, me piden por todos lados. Ahí también hemos hecho un gran esfuerzo. Esta vez sí se cumplió un plan, porque hemos construido hasta ahora 2.500 kilómetros de vías bien pavimentadas o placahuella. Hemos intervenido 38.000 kilómetros, eso es 38 veces ir de Bogotá a Barranquilla. Y vamos a hacer algo en los próximos meses más ambicioso todavía. Ya tenemos los recursos, ya hicimos la reforma constitucional, ya tenemos los recursos para hacer 3.000 kilómetros adicionales de vías terciarias y vamos a hacerle mantenimiento a 11.000 kilómetros adicionales y con la ley que se aprobó esta semana de los pliegos tipo, doctor Juan Martín, vamos a lograr que esas vías, que la mitad serán ejecutadas por los alcaldes y gobernadores, estén obligados a los pliegos tipo. Eso es... En materia de puertos, recuerdo muy bien el doctor Germán Cardona, que abrió la plaza y ahora también la sierra. Me dijo un día, presidente, es que aquí hay algo absurdo. Hay una cosa que se llama la protección a la bandera y eso lo que hace es darle el monopolio de los dragados a unas pocas empresas que lo hacen cuando se les da la gana y al precio que se les da la gana. ¿Por qué no levantamos esa protección? Y le dije, ministro, para mañana es tarde. La levantamos y el precio del dragado, de los dragados se bajó a la mitad y el tiempo se bajó a la mitad. Hemos hecho inversiones desde ese entonces por más de 160.000 millones de pesos para ayudar y hemos acompañado a los puertos. Hoy tenemos unos puertos que son tal vez los más eficientes, cada uno en su respectivo mar. En Buenaventura, solamente el año pasado a este año, se duplicó el número de buques y contenedores. Es el puerto más eficiente de todo el Pacífico latinoamericano. Cartagena es hoy el puerto más eficiente
del Caribe, de todo el Caribe. No lo dice el gobierno, lo dice una empresa que mide la eficiencia de los puertos que se llama Caribbean Shipping Association. El año entrante comienza a construirse el puerto de Urabá. En aeropuertos la revolución se ha visto en todos los frentes. El aeropuerto El Dorado, le hemos invertido más de 2 billones de pesos. Es hoy el primer aeropuerto en carga, el tercero en pasajeros. Le dije al director de la Aerocivil hace algún tiempo, necesito que este aeropuerto tenga la misma productividad, sea igualmente eficiente al aeropuerto de Heathrow en Londres. 90 vuelos que entran y salen por hora. Ya lo tenemos. Y vamos a inaugurar la ampliación, la última ampliación que se hizo a este aeropuerto. 50.000 metros cuadrados. 50.000 metros cuadrados que vamos a inaugurar, que es la última ampliación, era lo que tenía El Dorado todo en el año 2010. Así ha avanzado este aeropuerto. Pero no solamente este aeropuerto, 51 aeropuertos que hemos intervenido. Prácticamente a cualquier ciudad donde ustedes puedan volar, hay un aeropuerto renovado o nuevo. Hemos duplicado ya el número de pasajeros. Estaba en 18 millones, ya llegamos a los 36 millones y el año entrante vamos a llegar a más. Ese pues ha sido un avance muy importante. Hay aspectos donde no hemos avanzado lo que hubiéramos querido, donde les quedamos debiendo. El río Magdalena. Ustedes conocen el problema que tuvimos, finalmente liquidamos el contrato, sin embargo, invertimos bastante en el río, la capacidad de carga se duplicó, ya tenemos en proceso la nueva APP para dejar eso marchando. Hemos construido puentes sobre el río Magdalena, muchísimos. Habían 3 puentes al comienzo del gobierno, vamos a dejarlo con 11 puentes sobre el río Magdalena. Unos puentes realmente importantes, el de Puerto Salgar, Honda, conectando esas 2 poblaciones. El puente Pumarejo, que bien hecho, señor ministro, usted le jaló las orejas a los constructores para que cumplan con lo que me prometieron, que me iban a entregar el puente Pumarejo antes de que nos fuéramos del gobierno. El puente Yatí Bodega sobre el río Magdalena. Avanza un proyecto muy importante, alcalde, usted sabe lo importante que es para su ciudad, para esta bahía, la estructuración financiera del proyecto del Canal del Dique, que esta bahía ambientalmente finalmente se va a poder limpiar, aparte de todo lo que eso significa para el transporte. También tengo que decir, fallamos en la parte férrea, no hemos podido rehabilitar sino 1.200 kilómetros de vía férrea, ahí está por hacerse muchísimo y ahí tenemos que decir que no pudimos. Ensayamos con varias concesiones, ninguna funcionó y ahí no hemos avanzado. La vía que usted, Juan Martín, considera la vía del siglo XXI, Puerto Gaitán, Puerto Carreño. Convencí al primer ministro chino y he hecho todo lo que usted se imagina para ver si podemos construir esa vía y se va a construir. Ya está en proceso la estructuración. Tengo entendido que mañana les van a explicar en qué va esa estructuración. Creo que Invías tiene ya bastante avanzado y queremos dejar eso por lo menos listo porque efectivamente eso va a ser una vía de una tremenda importancia. Y ahí yo sugeriría a la FDN que ponga un gerente desde ya, como pusimos en las autopistas de la prosperidad en Antioquia al doctor Federico Restrepo y funcionó muy bien. Ponga un gerente desde ya para que quede bien estructurado esa vía para que eso se haga efectivamente.
Creo que eso sería un paso bien importante con la estructuración que se está haciendo, tener gerente que coordine todo y que eso se garantice que se va a realizar. La baja del precio del petróleo nos obligó a suspender 2 vías que me dolieron mucho, pero que están ahí, están listas: Pasto-Popayán, Cúcuta-Ocaña. Simplemente no teníamos el espacio fiscal, se nos agotó. Pero ahí están listas, estructuradas, para hacerlas apenas tengamos una situación fiscal más generosa. Y todo esto lo hemos hecho con una enorme transparencia. Le agradezco, Juan Martín, que usted reconozca eso, porque hemos hecho un gran esfuerzo para que se haga con transparencia. 32 proyectos por más de 50 billones de pesos adjudicados en las 4G, ni una sola queja. No recibimos ni una sola queja en la forma como se adjudicaron. En Minvías, Carlos García, usted me corregirá, más de 57 proyectos donde los proponentes ahora en promedio son ¿cuántos? ¿90? Pequeñas 136 y grandes 40 proponentes. ¿Eso qué significa? Ese número de proponentes, que hay confianza en la forma como se está adjudicando. Esto de los pliegos tipos para la región es un paso importantísimo y algo que algunos no saben, porque iban a venir aquí a proponerles a ustedes que publicáramos todos los contratos y que los subiéramos a la página web. Eso ya lo estamos haciendo hace rato en el SECOP. Todos los contratos, todos se pueden ver y se pueden seguir por vía de Internet hoy en día. Y por supuesto, tenemos que hacer mucho más. Vienen más obras. El plan maestro que presentamos el año pasado, antepasado, con el doctor Germán Vargas, esa visión a 20 años, que ustedes ya lo conocen, pues ahí hay una hoja de ruta muy clara, unas prioridades, 65 proyectos por más de 50 billones, hay 31 nuevas intervenciones en aeropuertos, inversiones en ríos, ahí hay un plan férreo y es clave, algo que todavía nos falta, el acceso a las ciudades. Ahí tenemos un cuello de botella, pero este plan tiene eso establecido. En Bogotá vamos a dejar listo, en proceso, el metro, ni más ni menos, el Regiotram, que va a conectar los municipios con Bogotá, el Transmilenio Suacha, eso es una inversión de cerca de 15 billones de pesos. La nación va a cofinanciar el 70%. En junio se firmó el acta de inicio de los proyectos del acceso norte, la autopista del norte, que tiene una salida de 4 carriles y una entrada de 5. De manera que el próximo gobierno, a quien le toque, ese presidente le va a tocar cortar muchas cintas. Va a poder inaugurar muchas obras que ya están en proceso, que ya están diseñadas y en ejecución. La parte gruesa, ustedes lo saben, de las 4G se va a ver en el 19 y en el 20. Y vamos a ver cada vez más los efectos en el turismo, en el comercio, en la economía, en el crecimiento de la economía. Todo esto ha sido posible porque somos un país que también está, así como construye la infraestructura, está construyendo la paz. Y creo que la paz, lo decía al principio, era una condición necesarísima para que cualquiera de ustedes pudiera hacer su labor en forma más fácil. Aquí veo que está con nosotros don Pedro Contecha, que viene de una región que sufrió mucho la violencia y que usted está en este momento construyendo por Invías, creo que una obra entre Chaparral. ¿Por qué no nos cuenta qué es lo que está haciendo y qué hacía hace 10 años? ¿Cuál ha sido la diferencia de eso? Sí, gracias, señor presidente.
Nosotros estamos pavimentando la carretera Ataco, Planadas, Gaitania y Gaitania-La Uribe. Ni más ni menos. Sí, señor. Y también estamos pavimentando Chaparral, Río Blanco, La Herrera. Es la carretera que va al valle desde hace unos 8 o 10 años. Para terminar de pavimentar Ataco, Planadas, Gaitania, nos faltan alrededor de unos 8 kilómetros. Anteriormente en esa vía era muy complicado trabajar por la presencia de las FARC. Fue así como nos quemaron alrededor de unas 6 máquinas. Ahora pues con el proceso de paz, gracias a Dios, las cosas han mejorado muchísimo. Ya se puede trabajar, ya allá junto con el ejército, porque el ejército está pavimentando Planadas, Gaitania y nosotros le estamos suministrando los materiales. Pero se ha visto y se puede trabajar hoy en día con mayor facilidad, con mayor tranquilidad. Se han abaratado las cosas, porque anteriormente la entrada de los productos era muy complicado, pero hoy en día ya las cosas han cambiado notablemente, sobre todo en la carretera Planadas, Gaitania, La Uribe. Muchas gracias, Pedro. Es que hay muchas zonas del país donde ni siquiera se podía ir hace pocos años. Estuve hace un par de semanas en una vereda que se llama La Cima, en el Castillo del Meta. Fui con la gobernadora y con el ministro de Agricultura, que ambos nacieron en el Meta, son del Meta. Nunca se han atrevido a ir a ese sitio y estamos construyendo un colegio y una carretera. Pero así hay muchísimos sitios del país. Y todo esto, gracias, tengo que agradecer a ustedes, a los constructores, a los ingenieros, a los concesionarios, al sector financiero, a los ministros que tanto de transporte, las ministras, como los ministros de otras carteras que han venido ayudando, al señor vicepresidente, Germán Vargas, el ex vicepresidente, yo lo encargué concretamente, mire, esta revolución de la infraestructura tiene que mantenerse, esta locomotora no puede parar, usted se encarga de eso y se encargó bien, empujó esa locomotora muy bien. Tengo que agradecerle de corazón a los directores de la ANI, a Luis Fernando Andrade, a Dimitri, tengo también que agradecerle, Carlos García, usted ha hecho una labor extraordinaria, y Germán Cardona, que abrió plaza y está cerrando la plaza, que se me hizo Germán, que se me perdió. Bueno, él también es. Pero, doctor Juan Martín, usted en sus palabras me hacía unas solicitudes. Pues está la nueva ley de infraestructura que usted me ha venido diciendo que se apruebe, y finalmente se aprobó y se aprobó bien, afortunadamente. Está lo que usted también estaba pidiendo y estaban muchos de ustedes, el decreto de obras por impuestos, que tengo entendido que el doctor Rafael Pardo les explicó. Eso ya está aquí. Aquí le traje una copia para que lo pueda estudiar bien. Eso es una oportunidad, creo que bien interesante. Me pidió la circular de la superfinanciera y la parte contable. Aquí la tengo. Con esta circular, las deudas subordinadas van a ser consideradas como patrimonio para efectos de resolver ese problema que los estaba preocupando a ustedes. Y, por último, el decreto del IVA. Resulta que había una
una disputa o una discusión sobre si el decreto, como se había solicitado inicialmente, cubría solamente el asfalto, para que no se cobrara el incremento del IVA al asfalto, o si cubría el resto de los insumos. Esa discusión duró hasta hoy. Va a incluirse todos los insumos, todos. Entonces, yo le iba a firmar el decreto aquí delante suyo, pero es que el que tengo aquí es solamente el del asfalto. Entonces tengo que cambiarlo para incluir el resto de los insumos. Doctor Juan Martín. Me da pena citarlo. En el 2011. En el 2011 usted nos regañó duro, nos dijo, se incurrió en un descuido al no impulsar licitaciones y diseños que ya estaban preparados desde la administración anterior, y lo dijo en un tonito duro. Después nos habló de la falta de dinamismo en la gestión contractual y la baja ejecución presupuestal. Y también dijo, me acuerdo delante de Felipe González y del presidente Ricardo Lagos, yo no sabía dónde esconderme, dijo, y los costos del rezago y la tímida inversión que históricamente se ha hecho en materia de infraestructura. Yo le respondí diciéndole, mire, en muchos procesos de la vida es posible darse el lujo de hacer camino al andar, como decía el poeta Antonio Machado, pero en la ingeniería y en la infraestructura esta es la fórmula del fracaso. También le dije, nos hemos dedicado a escuchar y a estructurar y a planear los mejores proyectos y a reparar los daños de la ola invernal que todavía en ese momento nos estaba golpeando, por encima de buscar una ejecución rápida de las obras, lo que sería sin duda más popular, aunque menos responsable. Y le pedí al doctor Juan Martín paciencia. Le dije, paciencia, doctor Juan Martín. Pues yo creo realmente que esas 3 P's, que son tan importantes que les mencionaba al principio, valió la pena haber tenido paciencia, valió la pena haber podido perseverar, valió la pena pensar en grande. Tenemos unos resultados que hay que cuidar. Ustedes serán los guardianes, los defensores de esta revolución. Mañana van a tener aquí a los candidatos, pero son ustedes los que van a exigirle que esto hay que construir sobre lo construido. Es importante para el país, es indispensable para el país. Que no vengan con los complejos de Adán a dárselas que van a iniciar todo porque hay que borrar lo anterior. Porque es que este país a veces tiene mala memoria. Muchos no recuerdan cómo era, por ejemplo, la vía al llano, o muchos no recuerdan cómo era el viejo aeropuerto El Dorado, o la vía entre Buga y Buenaventura. Tampoco recuerdan muchos cómo era la guerra. Ahora reclaman, pero no se recuerdan cómo era la guerra. De manera que esta revolución de la infraestructura como la paz será un legado que le vamos a dejar a las próximas generaciones. En manos de ustedes está que se defienda el legado, y muchas gracias por permitirnos hacer realidad el sueño de tener un país con una infraestructura de clase mundial. Muchas gracias.